Yo creo que no necesita presentación. Horacio es economista, estudió en Harvard, terminada su maestría, vino al país y de inmediato despertó su vocación por la cosa pública. Fundó el Grupo Sofía con un grupo de jóvenes con la intención de mejorar las cosas de este país o transformarlas. Luego, inmediatamente, casi de trabajar en ese grupo, tomó funciones públicas. Voy a hacer memoria. El PAMI, primero la ANSES, ¿no? El PAMI, luego la DGI. Ahí te habrás hecho también duro. La Subsecretaría de Asuntos Sociales o algo así, durante el gobierno de Carlos Menem, y después durante el gobierno de la Rúa también tuvo sus responsabilidades. Y acá está. No voy a decir más. Bueno, Waldo lo conocen y Soledad también. Waldo es secretario de Asuntos Públicos y Soledad es ministra de Educación. Dicho esto, le damos la palabra a Horacio. Yo estoy convencido que la Argentina necesita un cambio muy profundo, muy rápido. Esta discusión entre el shock y el gradualismo pasa a ser abstracta cuando no tenés nadie que te preste para financiar un gradualismo largo. No hay discusión. Y sobre todo, y lo más difícil para nosotros, es lograr un cambio que se mantenga en el tiempo. La Argentina venimos de décadas de un péndulo infinito donde ni siquiera se hacía el péndulo, ¿no? Cada ida y vuelta del péndulo estamos más abajo. Hace 80 años que estamos yendo de un lado al otro, ¿no? Durante los primeros 40 de los 80, entre civiles y militares a los tiros, y los últimos 40 años donde cada gobierno nuevo que llega refunda la Argentina, ¿no? Todo lo que hizo el anterior es una catástrofe, empezamos de cero y así estamos. Tenemos que romper esa dinámica logrando impulsar un cambio que se sostenga en el tiempo, como hicieron todos los países que salieron adelante de situaciones críticas como la nuestra. Ahora, cuando hablamos de cambio, digamos, que insisto, tiene que ser profundo e integral. Acá no es que necesitamos un plan de estabilización, no, necesitamos un plan de desarrollo que incluya todo, y todo tiene que ver con todo. O sea, es imposible que la Argentina salga adelante si no tenemos un plan de desarrollo en el cual volvamos a crecer, y no vamos a crecer si no exportamos más, si no abrimos mercados, si no hacemos las obras de logística necesarias, no vamos a poder exportar, y todo tiene que ver con todo. Y por más que hagamos una recuperación económica inicial, si no la acompañamos con una revolución educativa, dentro de unos pocos años no vamos a tener el capital humano necesario para sostener el desarrollo. Entonces tenemos que hacer un cambio que sea integral. Acá no es cuestión de parches, la famosa pregunta de los periodistas, ¿cuáles son las 3 primeras medidas? Y yo les contesto 3.000 hay que hacer, no 3. Hay que tener una actitud de plan de cambio integral y de cambio profundo. No hay lugar para las medias tintas. Ahora, ¿qué significa cambio? O sea, ¿cambio en qué dirección? Empezando por lo económico, que dada la gravedad de la situación hoy es lo más importante, urgente, es una mezcla de importante y urgente, ¿no? Corto y mediano plazo. Primero, que quede claro que si no estabilizamos no hay nada, ¿no es cierto? Con este nivel de volatilidad de la Argentina, con 8,4% de inflación, primero no quiere decir secuencial, ¿eh? Secuencial no, hay muchas cosas que hay que hacerlas simultáneas, no secuenciales, al mismo tiempo y rápido. Pero tenemos que ir a un plan de estabilización, donde de una vez por todas, y por ahí diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, asumamos que el ancla es fiscal. No sigamos buscando artilugios o magias monetarias para tratar de estabilizar, si de una vez por todas no vamos a gastar lo que tenemos, no hay manera, no hay secreto monetario que pueda, evitar el equilibrar las cuentas. Y hay que equilibrarlas rápido, en un año. Hoy arrancaremos, es difícil todavía prever la Argentina en los próximos 6 meses, pero 4 o 5 puntos del PBI en déficit, más o menos se estima eso. Tenemos que cerrarlo y rápido, entrando en detalle, línea por línea. No hay una medida o 2 que nos vaya a hacer cerrar el déficit, no, hay que laburar. Arremangarse, y en cada tema siempre hay algo para bajar. Necesitamos gente que conozca mucho del Estado para meterse el 10 de diciembre. Ojalá pueda haber una transición que nos den información antes, pero asumamos de mínima el 10 de diciembre. En cada línea del presupuesto tenemos que equilibrar el déficit, no hay con qué darle. Hay programas superpuestos, funciones que se cumplen al mismo tiempo desde la nación y las provincias, hay de todo. Hay empresas públicas deficitarias,
hay subsidios que se quedan en el camino, hay intermediarios, hay un Estado con 20 y no sé cuántos ministerios innecesarios. Ninguna de estas cosas que menciono por sí sola va a solucionar todos los problemas. Hay que arremangarse y trabajar. Primero. Segundo, una vez logrado eso, digo una vez de vuelta, no es secuencial, sino en la medida que vayamos en serio al equilibrio fiscal, tiene que ser intertemporal, no nos sirve para nada el equilibrio este año, entonces tenemos que tener un sistema previsional que sea estable y financiable, ¿no es cierto? Tercero, es cierto que en algún momento, si logramos, o cuando logremos, porque yo tengo fe de que lo hagamos, el equilibrio fiscal, tenemos que tener algún tipo de, digamos, estabilizador del tipo de cambio, que tenemos que lograr que sea lo menos rígido posible, que hagamos las cosas suficientemente bien en lo fiscal, en las reformas que acompañen la transformación, para no tener que caer en sistemas muy rígidos. Porque miremos la historia, salir de la convertibilidad le costó a la Argentina la mayor caída del Producto Bruto de su historia en el año de 2002. Entonces tenemos que ser un país normal, que puede necesitar inicialmente, dada la volatilidad que tenemos, algún tipo de estabilización. Y ahí hay tantos modelos como programas en el mundo, lo que se te ocurra. Y para eso están los economistas que conocen más en detalle que yo, por más que yo sea economista también, ¿no? Cada modelo de estabilización tiene sus características. Ahí la clave es tratar de no caer en sistemas demasiado rígidos, porque después políticamente no se puede salir. Primero, la estabilización. Segundo, hay que acompañarlo simultáneamente con reformas, lo que llama reformas estructurales para mejorar la productividad de la economía argentina. Rápido. Se habla de lo laboral, hay que terminar con la industria del juicio, la famosa ley de multas que genera esta bola de nieve de litigiosidad que te voltean empresas por todos lados. Conclusión, nadie toma un empleado. Hay que replantear, por supuesto, el sistema impositivo, retomar el pacto fiscal del 17 para bajar ingresos brutos. Nosotros lo hicimos en la ciudad la semana pasada, anunciamos que retomábamos la baja de ingresos brutos para ir transformándolo en un impuesto a las ventas finales. Tenemos que trabajar mucho sobre lo que se llama el incremental, o sea, primer año hay que garantizar el equilibrio fiscal, pero todo lo que es incremental, que hoy no existe, lo podemos dar un incentivo muy grande, o sea, una nueva inversión puede tener una amortización no acelerada, sino aceleradísima. Una nueva exportación puede tener un sistema diferencial de retenciones. Digo, hay mucho para hacer en eso, en lo incremental, ¿no? Tercero, hay que tener una actitud muy agresiva de apertura al mundo. Argentina es un país muy cerrado. Tenemos acuerdos comerciales con países que representan el 10% de la población mundial. Igual a nada, nada. Digo, tenemos una actitud muy agresiva en eso, obviamente, intentando retomar lo antes posible el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Pero no solo eso. Hoy en los últimos años estamos accediendo a mercados impensados para la Argentina. De los que más han crecido, Vietnam, la India, Indonesia, países que no eran tradicionales para nosotros. Bueno, hoy esos países necesitan alimentos. Entonces, hay que tener una actitud agresiva y poner nuestra diplomacia en función de lo comercial. Tenemos que tener un plan de infraestructura que apunte a mejorar los costos de logística. O sea, cada una de estas cosas, que por ahí es un título, así que eso, lo tenemos estudiado en detalle y yo me involucro mucho. Prioridad número 1 hoy en la logística es volver a, digamos, dragar la hidrovía, que es por lejos la vía más transitada por nuestros productos de exportación del país. Y hoy la tenemos en manos del Estado, no se hizo el dragado, las barcazas salen más o menos a la mitad del tonelaje, conclusión, el doble de costo por tonelada. Digo. Hay rutas de las más transitadas nacionales que son un desastre. Digo, por todos lados falta conectividad, inversión. Siempre tenemos que tener el foco en eso, en la productividad, en la baja del costo de logística. Insisto, de cada uno de estos temas podemos hablar toda la mañana. O sea, lo importante es que tenemos que tener un plan y llegar con esto en detalle, traducido en leyes, que haya que enviar al Congreso el 10 de diciembre. En lo educativo, si nosotros no hacemos una revolución educativa, todo el resto se nos agota en un par de años, porque no estamos generando, capacitando las capacidades técnicas, tecnológicas del mercado laboral que viene, que ya es hoy y del futuro. Digo, la brecha hoy en calidad educativa entre, y lo digo con orgullo, entre la ciudad de Buenos Aires y alguna otra provincia con el resto del país es infernal. Solo corregime los números, cuando nosotros arrancamos en la ciudad, creo que menos del 1%
matriculados en las escuelas de la ciudad venían de la provincia. Hoy estamos en el cerca del 25. O sea, tiene que ser muy grande la brecha para traer a tu hijo todos los días a la escuela en la ciudad. Y esa es abismal, o sea, es una avalancha de gente que se quiere anotar acá. La brecha es muy grande hoy, eso es desigualdad. En Chubut perdieron un año entero de clase en los últimos 3. En Santa Cruz llevan 35 días sin clase, más de la mitad de los días que deberían haber tenido clases desde que empezó este año. Y así a lo largo de todo el país. O sea, desigualdad genera eso. La inseguridad. En un país inseguro no va a invertir nadie por más maravilla que hagamos en lo económico. Y hoy el avance del narcotráfico en algunas zonas es pavoroso. Hay que atacarlo ya eso. Digo, y tercero, o sea, la estabilidad, las reformas estructurales. Y tercero, hay que tener una visión desarrollista en algunos sectores. En algunos sectores que sabemos que con un pequeño empujón nos van a generar recuperación, nos van a generar dólares, que es muy importante para salir del atolladero que tenemos hoy de tipo de cambio, cepo y todo eso, y nos van a generar laburo. Algunos son obvios, ¿no es cierto? La demanda que hay en el mundo del gas y petróleo de vaca muerta es ya, y los números son muy entusiasmantes de cómo puede darse vuelta el balance comercial energético solamente construyendo los caños que tenemos para llegar al sur de Brasil, que está previsto eso. Ni hablar el próximo paso cuando podamos licuar el gas y mandarlo en barco a Europa. Digamos, un potencial ahí de mejora fenomenal. Segundo, el mundo necesita alimentos hoy, producto de la guerra. 67% de las exportaciones argentinas son alimentos, son granos, alimentos elaborados. Ojalá sea cada vez más alimentos elaborados, pero ya en el complejo agroalimenticio exporta el 67% de las exportaciones argentinas. En todos los productos, en todos los mercados tenemos para crecer. Y hoy nos está ganando mercado países que son menos eficientes que nosotros, con todo respeto, el Paraguay, el sur de Brasil. La Argentina es la pampa de la Argentina, la pampa ampliada, la zona núcleo, la zona más fértil del mundo, de las 2, 3 más fértiles del mundo. Somos productores de proteínas de los más baratos del mundo y no podemos exportar más por la parafernalia de problemas que hoy encaran los productores agropecuarios. ¿No es cierto? De la falta de estabilidad, que es la más grave, el desdoblamiento del tipo de cambio, los impuestos a la exportación, el problema de logística y toda la lista de problemas que hoy encara. Ahora, así como digo esto, también hoy el mundo está cambiando la matriz energética de los vehículos, ¿sí? Hacia lo eléctrico. ¿Qué necesita un auto eléctrico? 2 cosas, litio y cobre, que lo nosotros tenemos en el norte, ya. Lo que digo, hay sectores que con un pequeño empujón, con estabilidad de regla de juego, están para explotar. Y eso nos va a permitir, como dije, duplicar las exportaciones en 6 años y se acaba el problema del tipo de cambio para siempre. Ahora, cada una de estas cosas requiere mucho laburo. Meterse, entender cómo hacemos para exportar más arroz de Corrientes o más limones de Tucumán o más aceitunas de La Rioja, o cómo hacemos para darle un paso más en la elaboración de productos con valor agregado en vez de exportar materias primas. Eso es trabajo que estamos estudiándolo en cada sector de la Argentina. Todo esto que dije hasta ahora no tiene ninguna novedad. Cualquier economista más o menos serio que ustedes inviten a hablar acá les va a decir más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo, no dije ninguna genialidad de nada. Acá la diferencia no está en quién hace el mejor plan. Acá la diferencia está en quién lo puede llevar a la práctica. Planes hechos por Manuel y toda gente muy inteligente a lo largo de estos años, tenemos un montón en las bibliotecas. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos para todo lo que estuvo estudiando desde Fiel hasta la Fundación Mediterránea, pasando por CIPEC y por todos los mejores think tanks de la Argentina, se concrete? Y eso es la diferencia. Y yo creo que para concretarlo se requieren 2 características, que son las que van a cambiar este país si logramos encontrarlas, ¿no? Primero, un equipo que tenga experiencia de gestión, que tenga experiencias. La palabra experiencia es válida en todos los aspectos de la vida. Después, dentro de si ustedes, no sé, en sus empresas, organizaciones, tienen una crisis, buscan a alguien con experiencia. Después hay gente que tiene experiencias valiosas y otra gente que tiene experiencias que no son valiosas. Lo que no podemos tener es gente sin experiencia, porque la urgencia de la transformación es enorme. El 10 de diciembre hay que llegar con un equipo muy grande que conozca mucho del Estado, de cómo se aprietan los botones para que todas estas maravillas que decimos que hay que hacer sucedan. Y eso se llama experiencia de gestión. Y hay gente que la tiene por años de trayectoria, y eso no se aprende en 10 días. El cambio tiene que ser el 10 de diciembre. Y requiere gente, y mucha, que conozca del Estado,
que conozca de cada una de las áreas del Estado, rápido, y que tenga capacidad de hacer que las cosas sucedan, de liderar equipos. Eso es fundamental, liderar equipos grandes, conformarlos, alinearlos, motivarlos. Esa es una característica. Y la otra característica es que logre el apoyo político necesario para impulsar las reformas. Nosotros vivimos, por suerte, en un país democrático y republicano. ¿Qué significa republicano, entre otras cosas? División de poderes. Todo lo que yo mencioné antes y todo lo muchísimo más largo que no mencioné pasa por el Congreso. Y requiere una mayoría muy sólida para aprobarlo. Rápido, además. Y no es una ley, son 300 leyes. Y eso requiere consolidar un acuerdo político sólido, que no es por un voto. ¿No es cierto? Cuando nosotros ganamos, a ver si recuerdan, van a recordar, la votación famosa en diciembre del 17, a las 6 de la mañana, de cambiar la fórmula provisional con los 14 toneladas de piedras, la conseguimos por 2 votos. Mirado en retrospectiva, ¿de qué sirvió eso? Muchos dicen que fue el principio de la caída de cómo después terminamos perdiendo la elección. No conseguimos que la oposición, después de haber aprobado eso de esa manera, apruebe una sola ley más. Nunca más nos acompañaron en nada. No sirve así. Tenemos que hacer un gobierno de coalición, de unidad, que consolide y apoye un programa de reformas ambicioso. Pero sirve la coalición, si nos ponemos de acuerdo, para apoyar, digamos, el 80% del plan. Si en aras de juntar a todos terminamos apoyando el 10% del plan, no sirve para nada eso. Y ese es el desafío. Tenemos que consolidar una alianza, un acuerdo, llamémoslo como quieran, un apoyo político que no solo apruebe el 10 de diciembre las 300 leyes que tenemos que aprobar, sino, y más difícil, que lo sostenga en el tiempo. Que nos garantice que cuando cambie el gobierno, porque algún día va a cambiar en la democracia, se mantenga igual, como pasa en los países serios, donde cambia el gobierno, cambia el signo político, y la gente ni se entera. Ahí pasamos a ser un país en serio. Pero eso se define también de cómo arranquemos el proceso de transformación. Si es a las trompadas, si es queriendo imponer a las 2 de la mañana por un voto, y el resto va a buscar la revancha y el día menos pensado te la da vuelta. Esa es la historia de la Argentina de los últimos 80 años. Yo sé que lo que yo planteo de lograr un acuerdo amplio es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y es muy difícil, pues si fuera fácil, alguien ya lo hubiera hecho y no estaríamos en la situación en la que estamos, obviamente, no es fácil. Ahora, yo creo que el camino de la confrontación, de que, bueno, nosotros saquemos los votos que sacamos e imponemos las reformas a las piñas y el que no le gusta que... No existe eso, no existe, no existe. Acá la única manera de poder aprobar, apoyar un plan de reformas ambicioso, rápido y duradero es conformando una coalición política lo más sólida y lo más amplia posible. Es difícil, sí. Ahora el otro camino es imposible. Eso es lo que yo creo. Ahí subyace la discusión de que aparece esta mañana en los diarios. Y esto que yo creo lo vengo diciendo hace años. No es de hoy. Hace 2 años que yo hablo de esto. Lo digo acá, lo digo públicamente, lo dije recién en el programa de Feynman. Y es lo que yo creo. Acá no es cuestión de ganar una elección. Hemos ganado elecciones a lo largo de la historia. Lo que no hemos logrado es sacar la Argentina adelante. Y esto requiere ganar la elección teniendo en la cabeza que tenemos que ganarla de tal manera que nos permita consolidar una nueva mayoría que apoye las reformas, donde yo creo, y eso es más una sensación, de que hay un plafón en la sociedad para los cambios. Obviamente, digamos, es una situación intermedia. No es lo que era en el 90, que venías de 4.000% de inflación, o en el 2002, 2003, que venías de menos 12 de producto. Las situaciones tan extremas que generan una conciencia de cambio extrema. Tampoco es el 2015, donde Mauricio tenía la titánica desafío de salir del populismo sin que la gente hubiera sentido las consecuencias nocivas del populismo. O sea, había conciencia bajísima. Ergo, conciencia bajísima y una presencia en el Congreso muy pequeña. Ergo, dificilísimo la tarea en ese momento. Hoy estamos en una situación más intermedia, sin la sensación de crisis de la hiper, pero con una sensación de que obviamente estamos en problemas graves y con una presencia en el Congreso ya de movida antes de la elección bastante superior a la que teníamos en el 2015.
Ahora, todo eso no lo hace fácil, todo eso lo hace posible. Y la forma en la cual nosotros lleguemos al gobierno condiciona bastante las posibilidades de poder hacerlo después. Porque si para llegar al gobierno nos tenemos que ir a posiciones muy extremas en las cuales todos los que no piensan como nosotros son unos tal y por cual, y es muy difícil después plantear que vamos a hacer una coalición más amplia para coincidir en reformas, algunas de las cuales van a ser populares y otras no. Porque aprobar todos juntos reformas populares es facilísimo, y populistas ni hablar. Ponemos a votar fútbol para todos y todos a los gritos, de vuelta. Como gritaron todos esa famosa foto de la Argentina del 2001, todos gritando a favor del default, como si fuera que hubiéramos... Bueno, nos acordamos de eso. Apoyar populismo facilísimo. Acá el desafío es consolidar una coalición política que apoye las reformas en serio que la Argentina tiene que hacer. Y es muy difícil. Y seguramente me podrán dar 1000 razones por las cuales es difícil. Yo lo que creo que vale la pena intentarlo. Y es el único camino posible. Yo estoy convencido de eso y repito, lo digo acá, lo digo en la televisión, lo digo charlando mano a mano y lo sostengo porque creo en eso.